Hola, com va? Com va tot? Avui farem una escalivada. Esta escalivada consta de verduras que se encontraban en el campo, en cualquier pueblo de Cataluña. Están cortadas y unidas de una manera sabrosísimo. Se puede servir frías o calientes. ¿Vamos a comenzar? Vamos a cortar. Tenemos una pequeña fuente en la cual vamos a cortar nuestras cebollas en trozos, no muy pequeños ni muy grandes. El fuego en el que va a ir esta receta es suave. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer lentamente para que cada verdura largue sus propios jugos. En el medio vamos a poner la cebolla, que es una de las más gustosas. Después vamos a tomar las berenjenas, las cortamos a lo largo, en tiras, y las colocamos en otro costado. Piensen que toda esta verdura se va a reducir con esa larga cocción. Luego vamos a tomar unos tomates, los cortamos en cuartos. Estos son tomates pequeños, pueden ser más grandes. Esta fuente va a ir al horno y va a ir directamente a la mesa también. Así como si fueran distintos tonos de color, que va a hacer que sea muy vistosa nuestra presentación, linda. Nos falta los ajos. Al que no le gusta mucho ajo, puede poner los ajos enteros. A mí me gusta con ajo. Lo pica y lo pone sobre cada una de las verduras. Saben que los catalanes usamos mucho ajo. La abuela Pilar está acá presente con su cortador de ajo, que lo heredé de ella. Este viene de Cataluña, ¿eh? Molt bé. A nuestras verduras ahora las vamos a salar. Le vamos a poner pimentón dulce, unas hojitas de laurel y por último nuestro aceite de oliva extra virgen, que también los catalanes usamos mucho. Vamos a revolver. Tienen que estar bien empapadas en aceite. Entonces dijimos que esta cocción lenta va a hacer que nuestras verduras se caramelicen, ¿sí? Bueno, así a temperatura baja, 1 hora y media a 2, dependerá de la cantidad de verduras y del grosor que hayan cortado las mismas. ¿Vamos al horno? Bueno, ahora así sacamos del horno. Miren cómo queda el jugo y cómo quedan caramelizadas nuestras verduras. Vamos a emplatar. Esto, acuérdense que se puede comer frío o caliente. Sirve para acompañar unas carnes de cerdo, pescado, sobre pizzas, queda muy rico, y si no, sobre algún pan de harina de trigo o una mezcla de integral con trigo. Vamos a terminar con un poco de pimentón por arriba y un chorrito de aceite crudo
Podemos agregar a los panes un poquito de pimentón para que nos quede colorido y gustoso. Así termina nuestro plato de hoy.